asiento y conversación gratis. Es La Entrevista en Corresponsales. Exactamente las 6:30 de la tarde y vamos a hablar de comunicación. Los gobiernos, las autoridades políticas necesitan saber comunicar lo que están haciendo, lo que van a hacer, lo que podría o no podría, responder a las inquietudes, y en ese sentido es clave cómo lo hacen. Ha tenido bastante problema el actual gobierno, que lleva poco tiempo, y es por eso que vamos a hablar con un analista de este tema. También es director ejecutivo de Fábrica Chile. Está en la línea Nicolás Freire. ¿Cómo está, Nicolás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Primera cosa, la presentación que hice, ¿está bien comunicada? Bien, ¿eh? Buena forma. En realidad no, porque Fabrica Chile. Pero bueno. Hazlo de nuevo, compadre. Fabrica. No podemos quedar como chaleco mono con un invitado que No, va es que a evaluar la comunicación Tiene toda la razón de un medio de comunicación. de que uno dice tanto fábrica, pero es verdad de que, tal como está escrito acá, no tiene acento, así que es Fabrica. Fabrica. Mira tú. Oye, Ahora, ¿por qué le pusieron un nombre tan raro? Justamente para ponernos al reparo de estos problemas comunicacionales, te cuento que está inscrito de las dos maneras. Entonces, Por si acaso. puedes decirlo como Perfecto. quieras. Oye, Nico, partamos por la cuña de la jornada, sin duda. Tengo un solo jefe, él es un ministro nada más. ¿Quién habla? Iván Poduje, titular de Vivienda, respecto del ministro a cargo de la billetera, Jorge Quirós. Sí, son declaraciones complejas, además que son declaraciones que van puestas también en contexto, es decir, no es la primera declaración fuera de tono, fuera de contexto y problemática del ministro Poduje. Ya anteriormente había dado declaraciones respecto de el peso o la dependencia o la incidencia que pudiese tener Chile Vamos en el gobierno, lo que para muchos fue un ninguneo explícito. Ya se había enfrascado en una discusión con pobladoras en el ámbito de la construcción de viviendas en el proceso de reconstrucción. Entonces, indudablemente el estilo Poduje, que es como la evolución del estilo sin filtro, está causando problemas que van más allá de lo comunicacional, te diría yo. No es solo un problema comunicacional, yo creo que ahí hay un problema primero de diseño y también estratégico. Cuando hablo de diseño, cuando uno tiene ministros que son independientes y echa un poco de menos lo que es la disciplina partidista, Claro. si no, preguntémosle a Poduje, porque no tiene que rendirle cuenta a ninguna estructura intermedia, por así decirlo. Solo Claro. su jefe. O sea, fue hoy día, porque lo comentábamos con Marcelo acá, lo que hace Poduje es lanzar un facto. O sea, no es ningún misterio. Él no tiene que rendirle cuentas a nadie, ni a un partido, ni a una colectividad, ni a un ministro. Él solo le rinde cuentas al presidente Kast. Pero eso es lo formal, y mira, solo para cerrar el ámbito de lo formal y el hecho de que no le rinda cuenta a nadie, muchos analistas salimos justamente a decir cuando el presidente Kast diseñaba su gabinete que la característica que más resultaba aparente era que, claro, no habían vínculos partidistas, más allá de los de Republicano y las dos personas de Chile Vamos que tiene el gabinete, pero que estaba más bien caracterizado por una confianza personal, con este hilo que unía a cada ministro directamente con el presidente. Bueno, estos son los costos también que se pagan cuando tú tienes un diseño de ese tipo. Y lo otro, cuando yo te digo, sí, está bien, en lo formal el presidente es el jefe del ministro. Mira, lo mismo podría decir el subsecretario porque lo nombra el presidente, y ahí tendríamos un grave problema si los subsecretarios se empezaran a rebelar en contra de sus propios ministros, porque en estricto rigor, formalmente, la jefatura de un subsecretario también es solo y exclusivamente el presidente, no es el ministro que nombra subsecretario. Es verdad. Pero lo cierto es que en lo material, y cierro, lo cierto es que en lo material, bueno, también hay un jefe de gabinete que es el ministro del Interior, también hay un comité político que un poco supone que hay cierta coordinación más estratégica, ¿no? Y ahí yo creo que adolece esa cosa. A ver, ¿no? entremos más en ese tema, antes de pasar al tema comunicacional en general, que también lo vamos a tocar, en la estructura que armó Kast para su gobierno. ¿Tú piensas de que él, cuando elige a personas que venían de este mundo, me encuentro que es el mundo sin filtro, ¿no? De este programa que se hizo viral muchas veces durante la constituyente, las constituyentes y después en la campaña, donde básicamente gente se decía cosas muy fuertes, porque hay dos que están aquí instalados, Poduje y Maracedini. Él estaba consciente de que había un flanco que le podía causar problemas ya no comunicacionales, sino de imagen pública, ¿no? O estará medio arrepentido. ¿Cómo lo ves tú? ¿Que sabía que Poduje iba a ser? Porque Poduje no es que se inventó ahora diciendo esas cosas, siempre ha dicho cosas así golpeadoras. ¿Sabía que esto iba a pasar?
Yo creo que sí, pero no, quizás no vio venir la magnitud del problema. ¿Por qué yo digo, perdón, y agrego, y en época de campaña le fue bien útil, dicho sea de paso, Sí. al entonces candidato Kast. Esta, un poco, llamémosla, para no ponerle el estilo sin filtro, esta argentinización de la política chilena, en donde en campaña se pueden decir muchas cosas, pero cuando empiezas a ocupar cargos de gobierno, claro, uno entiende que sobre todo bajo un contexto de mayor institucionalidad como el chileno, era indudable que esto iba a empezar a pasar cuenta. Y la pasada de cuenta no viene, y eso es, digamos, lo significativo, no viene de cruces con la oposición. Y ahí yo creo que está la incorrecta lectura quizás en el diseño de la estructuración del gabinete. Cuando te das cuenta que tienes problemas de diseño es cuando ya esto empieza a generar problemas dentro del gabinete, dentro de la coalición de partidos que soporta el gobierno. Entonces, ahí la cuestión se pone un poquito más complicada y yo creo que ahí hay quizás darse cuenta en este momento de que claro, se está tirando mucho el elástico y mantener este estilo comunicacional del ministro Poduje, de la ministra Cedini, va a ser complejo como ya lo ha sido en este mes y medio de gobierno. Ahora, llama la atención que en contraparte, ¿no? Porque el estilo Poduje es como el viejo dicho, ¿para qué me invitan si saben cómo me pongo? Es decir, Poduje Tal cual. es el mismo Poduje que hemos conocido hace ya... Poduje siendo Poduje. Hace varios años, Sí. no hay nada nuevo ahí, no hay ninguna trampa. Me parece que es su empleador el que tomó la decisión sabiendo quién era. Pero el caso de Cedini es distinto porque ella efectivamente ha tenido un tono muy distinto al que le veíamos como panelista de Sin Filtro. Es decir, en ese aspecto sí ha sido capaz de adaptarse al nuevo rol, pero ha cometido muchos errores, lo que la tienen las encuestas muy, muy dañada, ¿no? Junto al ministro Quirós y la ministra Steiner. Contrario al estilo Poduje, que la gente lo valora, es uno de los ministros mejor evaluados. Sí, no, parto por lo último, porque, no sé, por ejemplo, respecto de los últimos datos de la encuesta Te Influye, que mide tus primeros 3 meses, o sea, estos últimos 3 meses, el primer mes y medio de Poduje, se instala también dentro de los personajes con mayor valoración negativa. Entonces, claro, indudablemente a la barra este estilo gusta, pero difícilmente logra conquistar más allá de lo que es, en términos muy coloquiales, la barra brava del color político y del tipo de estilo, porque también dentro del color político hay quienes critican el estilo Poduje. Dicho eso, yo creo que tanto la ministra Cedini como el ministro Poduje adolecen de un problema específico, pero tienen distintas dimensiones o representan distintas dimensiones de ese problema que los hace diferentes. A ver. En el caso de la ministra Cedini, mira, yo creo que sobre todo para quienes desempeñan un cargo público, cualquier ministro, pero más aún para una vocería, a mi juicio se requieren al menos 3 cosas. Uno, tener equipos que sean altamente preparados y que te puedan, digamos, coadyuvar en la tarea que tú haces. 2, tener mínimos conocimientos de la cartera que tú obviamente estás representando, pero en el caso de la vocería, mínimos conocimientos, no se puede saber mucho de todo, pero sí un poquito de alguna de las cosas. Y lo tercero es tener, como se dice en el fútbol, tener cintura, tener la posibilidad de jugar, de salir jugando, por así decirlo. Yeah. Y el caso del Manejo. ministro Poduje, manejo, perfecto, estamos. En el caso del ministro Poduje, yo creo que estas cosas las tiene y es un problema de estilo. En el caso de la ministra Cedini, yo creo que en las 3 cosas que se mencionan hay carencia. Hay carencia. Hay carencia de equipo, hay carencia de manejo y hay carencia de conocimiento. Ahora, hay una... Porque tú mencionaste recién esta cosa del elástico, cuánto se puede estirar. Porque lleva muy poco este gobierno y ya da la sensación de que podría producirse algún tipo de cambio. Yo pensaba que Boric, mucho después, ¿no? Pasó más tiempo. Pero hizo un cambio de timón gigante cuando como que se echó dejó de lado al Frente Amplio y sacó a Isquia Siche, sacó más adelante a Jackson y trajo a la gente de la Concertación, trajo a Toá, Elizalde. Es decir, hizo un cambio muy radical. La socialdemocracia entró con todo. ¿Se atreverá Kast a hacer algo así? Tomar los cuernos del toro por los tú dices astas? que Chile Vamos tome el control. Que le dé, claro, esa pasada que no se le dio en su momento. Es más parecido en la situación actual del gobierno del presidente Kast, creo yo que más que al gobierno anterior del presidente Boric, se parece más a la situación, no, hablo solo de del momento político, que vivía más la Concertación, por así decirlo. ¿Por qué?
porque el presidente Boric tenía la decisión o tomó la decisión de incorporar todos los partidos de su sector político dentro de una coalición o dos almas, como se le llamó mucho tiempo, etcétera. Pero hay una diferencia respecto de lo que hoy día tiene el presidente Kast. ¿Cuál es? Que tiene el Partido Nacional Libertario como un aliado estratégico, pero que no forma parte del gobierno. Entonces, quiero reinterpretar la pregunta, Marcelo. Dale. Más que si el presidente Kast se envalentonará a hacer cambios en el equipo, yo creo que la pregunta es, ¿el Partido Nacional Libertario permitirá, sin reclamar, que esos cambios se realicen? Porque esos cambios es un viraje, llamémoslo así, al menos en términos simbólicos, es un viraje más al centro, más al centro, ¿no? Incorporar personas de Chile Vamos. Entonces ahí yo creo que está medio amarrado el presidente porque tiene esta sábana que es muy corta y que cuando tú quieres tapar hacia un lado, hacia el centro, se te destapa el lado más extremo, que hoy día viene siendo representado por el Partido Nacional Libertario. Y le agrego un condimento más. Y el Partido Nacional Libertario, particularmente ahí Johannes Kaiser, tiene bajo el brazo, ¿no? Yo me lo imagino caminando debajo del brazo con un librito que dice cómo ser oposición a un gobierno de derecha poniéndose más a la derecha, que lo escribió el presidente José Antonio Kast cuando desarrolló toda la crítica en cuanto a oposición desde la derecha al presidente Boric. Entonces, el presidente Kast sabe perfectamente cómo lo podrían erosionar desde la derecha. Y ahí está todo lo complejo de la decisión respecto de hacia dónde mover las piezas. Ahora, vamos al tema comunicacional y dejemos ya establecido lo que comentamos de Mara Cedini, que tiene algunas falencias, algunas carencias. ¿Qué es lo que necesita desde el punto de vista de la academia, ¿no? De los estudios, una buena vocería comunicacional de un gobierno para que sea efectiva? Mira, hoy día, a la luz de los hechos que hemos venido conociendo, sobre todo en las últimas semanas, yo creo que también desde la academia estamos un poquito obligados a reinterpretar el triste rol que ha debido cumplir la ministra Cedini. Y puede parecer irónico, pero permíteme este juego un poquito, que es el siguiente. Hemos estado muy atentos al rol de la ministra Cedini, pero aparentemente era solo la punta del iceberg de los problemas que tiene el gobierno, no solo en materia comunicacional, sino que en materia de diseño y en materia de estrategia comunicacional. Entonces, la pregunta que cae de cajón es, bueno, si los problemas son mayores y nos hemos estado concentrando solo en la ministra Cedini, eso quiere decir que ha cumplido perfectamente el rol que tiene. Claro, es el reflejo nomás. Claro, entonces suena raro, pero efectivamente, si una vocería logra, no sé, dirigir todos los dardos hacia sí mismo y permite que otros problemas, que pueden ser incluso más graves, hoy día podríamos hablar no solo desde el punto de vista comunicacional, sino que de los problemas que está hoy día teniendo a partir de una publicación en medios de comunicación la ministra de Defensa, de los problemas en términos de ministros que se desdicen unos con otros. O el famoso oficio que se filtró. Exactamente, el famoso oficio. Y bueno, y esos, yo creo que esos problemas, si no hubiese estado la ministra Cedini con sus errores, pongámoslo así, claro. Por eso digo, puede parecer más o menos irónico, probablemente habrían causado mayor repercusión. Entonces, dicho eso, ¿qué es lo que tiene que tener un buen vocero? Ahí para responder derechamente a tu pregunta, un poco esas tres características que yo te dije: buenos equipos, quiere decir equipos que la alerten, que le pueden hacer una pregunta sobre el Estrecho de Magallanes y que no que la ministra se la encuentre de sorpresa, o equipos que no preparen publicaciones en redes sociales diciendo que el Estado de Chile está quebrado. Entonces, partamos de ahí, un buen equipo. Segundo, tiene que tener conocimiento, es decir, poder conocer no solo, no el total de lo que involucra cada cartera, pero saber un poquito de todo. ¿Para qué? Para que ese mínimo conocimiento le permita salir jugando. Pero hay un cuarto elemento que quizás, envuelve estos tres que son los temas, los más clásicos, y el cuarto es tener la capacidad de pimponear con tu propio gabinete. Es casi tiene que jugar de 10, o sea, claro. Es quien tiene que dar juego, es quien tiene que salir también a buscar la pelota, una vez más recurriendo a la metáfora futbolera, y en eso, lamentablemente, no depende solo de sí mismo o de sí misma, a diferencia de los primeros tres elementos, sino que depende también de cuánto los otros miembros del equipo quieran jugar contigo. Claro. Y hoy día, además de no tener los primeros tres temas, parece que los demás miembros del equipo les gusta tener harto la pelota. Y no dan ni un pase. ¿Y se te ocurre algún nombre del mundo de la derecha? Porque hay gente que ya ha empezado a jugar con quién podría ser un buen vocero de gobierno de esta administración. ¿Se te ocurre algún nombre, no?
O sea, yo creo que hay varios buenos nombres que tiene la derecha y algunos incluso hoy día cumplen roles de gobierno que perfectamente podrían o dar un salto o jugar en la posición de la vocería. Me imagino, por ejemplo, al delegado presidencial regional de la metropolitana, Estuvimos Codina. con él el fin de semana. Codina, Sí, sí. y de hecho comentábamos que cumple muy bien Sí, su rol. se mueve muy bien. Sí. Sí, Germán Codina, sí, el sí. exalcalde. Porque además le pone un tono que ahí yo creo que el gobierno lo necesita, que es un poco poner la pelota al piso, Claro. jugar un poquito a hacer una comunicación más calma, proteger al presidente de la República, no que el presidente tenga que salir diciendo, oye, si todos los errores los tengo que asumir yo. Está muy bien si le queremos reconocer al presidente que tiene la valentía y le pone el pecho a las balas, pero no corresponde que un presidente No, haga eso. Entonces, no. claramente yo creo que, y di solo un nombre, pero creo que hay varios otros que podrían desempeñar un rol bien interesante ahí. Estamos conversando con Nicolás Freire, analista, director ejecutivo de Fabrica Chile. Me quiero quedar con esta teoría de las sábanas cortas porque entiendo la presión de los libertarios, entiendo la presión de la derecha a la derecha, pero por otro lado hay cierto pragmatismo respecto de los errores ya flagrantes que se han visto en este primer tiempo, ¿no? En esta primerísima etapa del gobierno instalado. ¿No debiese primar ese pragmatismo y decir, ok, que entren los que tienen experiencia, que entren los que tienen manejo, maniobra política? Me acuerdo que hace poquito una entrevista que dio Pancho Vidal respecto del rol de Cedini y la experiencia que tuvo él como vocero, y decía, mira, ella ha hecho todo su mayor esfuerzo, pero se requiere de alguien que tenga muñeca política, experiencia política. Siempre se denosta mucho a los políticos y todo, pero es clave para poder dialogar, llegar a acuerdos, comunicar. Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿no? Se requiere cierto pragmatismo de decir, bueno, que entre Chile vamos. Yo creo que se requiere, pensando en el rol, se requiere cierto tipo de capital simbólico que la ministra Cedini, por su recorrido, y esto no lo digo con afán de hacer una crítica sin fundamento, por el recorrido no lo tiene. O sea, cuando hablamos de Codina, decimos fue alcalde, varios periodos. O sea, estamos hablando de una persona que tiene recorrido y construyó un capital simbólico. La ministra Cedina, evidentemente, lo tiene en menor medida, si uno quisiera matizar, digamos, esa postura. Pero yo creo que hay un elemento que también hay que ponderar, y es el timing. Y ahí, quizás, entendiendo el argumento que tú pones, lo quiero dar vuelta, y en el sentido de que el gobierno perfectamente hoy día podría estar siendo mucho más pragmático de lo que tú mismo señalas a la hora de poner el concepto del pragmatismo sobre la mesa. Y es lo siguiente. Bueno, perfectamente este gobierno, sabiendo que, a diferencia de lo que fueron los últimos años, no tiene elecciones por delante y habiendo tirado buena parte de la carne a la parrilla, perfectamente podría decir, bueno, es súper pragmático pagar todos los costos con este equipo, sacarle el jugo, o sea, llevar el elástico a la mayor tensión, estirar la sábana lo más posible. Quemar todo lo fusible. Quemar todo lo fusible y hacer un gran cambio, pero después de haber transitado la reforma tributaria o el megaproyecto de reconstrucción del presidente Kast, después de haber sondeado, tirando anzuelos mediáticos respecto de qué programas sí eliminar y cuáles no, respecto también de haber ensayado hasta dónde resiste la coordinación o la lealtad, entre comillas, interna dentro de la propia coalición y la relación con el Partido Nacional Libertario y por otro lado también con el PDG. Entonces, también puede ser muy pragmática la decisión que hoy día esté tomando el gobierno de decir, oye, sigamos adelante, paguemos todos los costos, quememos las naves ahora porque tenemos cambios, no hemos hecho ninguno. Porque podemos. Y no tenemos elecciones a la vista. Claro, Nicolás, ahora es interesante eso, porque en el fondo, y me gustaría que aquí entráramos como en el detalle que tal vez es como las bambalinas de la política, porque claro, no es Mara Cedini la que dice las cosas o la que anuncia esto, otro, o planifica un plan que no resultó, o lanza un oficio que no tenía que conocerse, sino que hay... Siempre se habla del segundo piso, y para mí eso es como una cosa media tenebrosa, media oscura, media como en la neblina. ¿Quiénes
¿quiénes son finalmente los que deciden de que van a presentar un proyecto, por ejemplo, y llamarlo de reconstrucción, sabiendo de que eso es una trampita que nadie se la va a tragar, de que el proyecto no es solo para reconstruir las casas de los... Porque me imagino que esa era la idea, pongámosle reconstrucción y el pueblo lo va a apoyar, porque ¿quién no quiere reconstruir las casas a los afectados por los incendios? Sabiendo de que iban a meterle de yapa los impuestos y un montón de otras cosas más. ¿Quiénes son los que planifican eso que al parecer no están bien afinados? Porque si eso no nos afina, el gobierno va a tener un problema permanente. O sea, eso por lo general y desde que el segundo piso existe con Lago en adelante, lo se construye esencialmente desde el segundo piso. Es indudable que ciertos ministros de mayor peso político también participan de esa toma de decisiones, pero es el segundo piso el que propone, en tándem a veces con los directores de la SECOM, a veces con algunos ministros de importancia, ¿no? De relevancia. Pero para que ello sea y pueda funcionar así, hay un condimento que tiene el segundo piso que aparentemente no lo tiene. A ver. Y es que generalmente en el segundo piso tú te encuentras con personas que, vuelvo al concepto del capital simbólico ya adquirido, o sea, pensemos en la roulette, por ejemplo, en el caso del segundo mandato del presidente Piñera. Era una persona que se le reconocía autoridad por sus pares y por distintos partidos, ¿no? Entonces, ¿y quién es la roulette de este gobierno? Está complejo identificarlo, ¿no? Está muy complejo. Yo creo que ahí hay es justamente parte de la falta de estrategia comunicacional y de la falta de estrategia en términos generales que uno ve, porque cuando tú tienes dificultad de identificar quién es el que ronca en el segundo piso, claro. Si las tenemos de afuera, me imagino que internamente están más afianzadas las constataciones de que nadie ronca mucho, y entonces tienes a ministros que se permiten decir, oye, yo no voy a aplicar un recorte de Hacienda, que probablemente fue conversado con el segundo piso, porque a mí me manda el presidente de la República. Entonces, cuando se dan las dos cosas, que tienes un segundo piso más débil desde el punto de vista de la autoridad, del capital construido, de cómo se le reconoce entre sus pares, y por otro lado, cuando tienes ministros más independientes, porque no tienen que responderle un partido, es un cóctel peligroso. Ese cóctel es muy peligroso. Muy bien. Nicolás, quizás como la guinda de la torta de todos los problemas comunicacionales que ha tenido que enfrentar el presidente, como tú bien decías, poniéndole el pecho a las balas, dice, asumo la responsabilidad. Ocurrió un acto muy visible, entiendo la jornada de ayer en Temuco, cuando decide romper el protocolo, agarrar un megáfono, que la imagen igual es impactante, ¿no? Tan impactante como cuando, afuera de la Moneda, años atrás, el ex ministro Boric optó por lo mismo en una manifestación que parece que eran de tema de vivienda en aquel entonces. Esto tenía otro tenor, pero el asunto cuando ya el presidente decide él agarrar el megáfono y él asumir, digamos, todos los costos respecto de lo que o no se está comunicando bien o está siendo mal evaluado por la ciudadanía. Yo creo que es la muestra más clara de la herida evidente que hoy día por la cual el gobierno está perdiendo poco a poco, digamos, sangre, y es porque cuando el presidente decide involucrarse en primera persona, reitero, ahí deberían haber equipos que no se lo permitan. Es claro y es ejemplificador cuando nos recordamos del presidente Boric en conferencia de prensa que se pone a discutir con su jefa de prensa. Bueno, quedó para el recuerdo justamente porque afortunadamente había equipo técnico que le decía, presidente, no lo haga. Desafortunadamente en ese caso había un presidente que no le hizo caso. Aquí quizás está pasando lo mismo, pero no es solo ese evento, porque mencionamos, por ejemplo, le pongo el pecho a las balas, mencionamos también el hecho el que mencionas tú, de tomar el megáfono, que son actos más bien poco organizados, poco pensados, que surgen más bien de la espontaneidad, que el presidente Kast, digámoslo, no es muy espontáneo, no es muy carismático como para decir, aquí voy a agarrar un micrófono, un megáfono y la rompo. No, es difícil esperarse eso. Pero además te pongo un tercer elemento que también muestra esta herida. Cuando se logra un acuerdo con el PDG, pasan ministros que se contradicen unos y otros en la prensa, del desorden del que estamos hablando, y el presidente 24 horas después tiene que él mismo terminar de coser el acuerdo con el PDC, de recomponerlo.
Perfecto, muy bien por el presidente de la República, pero volvemos a lo mismo. El presidente no es un bombero que está apagando fuego. Y ahí lo que está pasando es que los fusibles no están funcionando. Vamos a ver entonces cómo sigue evolucionando esto, Nicolás. Muy claro, muy esclarecedor todo lo que nos dice. Así que te agradecemos y estaremos conversando más adelante. Feliz, pues cuando quieran. Gracias por la invitación. Chao. Nicolás Freire, Chao. analista y Chao, chao. director ejecutivo de Fabrica Chile, a esta hora en Corresponsales.